¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con Pilar Eire, que revela cómo se conocieron realmente el rey Felipe y la reina Leticia. Bueno, yo recuerdo que hubo un documental en Telecinco, si no recuerdo mal, creo que era en Telecinco, y decían que prácticamente era lo que había sucedido tal cual, ¿no? Pero parece ser que no. Según Pilar Eire, sucedieron otras cosas que no se cuentan en esa historia, así que bueno, vamos a ver realmente cómo fue, porque siempre ya sabéis que las versiones se edulcoran dependiendo de quién sean. En este caso, claro, como estamos hablando de los reyes, pues entiendo que se ha edulcorado y se han pasado detalle por alto que no pueden ser pasados por alto. Vamos a verlo. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, su canal de YouTube se llama Al Aire de Pilar Eire y bueno, vamos a reaccionar a un fragmento. Leticia y Felipe no se conocieron, como nos han dicho que se habían conocido en esta cena reputada de un periodista conocidísimo español, con gran parte de los escritores y periodistas más importantes del país, y que en esa cena pues ya había habido feeling y que a partir de entonces habían estado juntos. Pues la verdad es que a mí me han contado que no es verdad, que el periodista en cuya casa presuntamente se celebró esta cena lo ha negado a sus amigos, ha dicho que él no tiene madera de presentar a nadie, y que no es cierto. Entonces yo he elaborado mi propia teoría, que quizás es cierta. Yo creo que Felipe y Leticia se conocieron gracias a Quitín Muñoz. Quitín Muñoz es un gran amigo de don Felipe, es al mismo tiempo un aventurero, es un investigador, es un navegante increíble, ha emprendido aventuras increíbles. En la actualidad está casado con la princesa Kalina de Bulgaria, y él tuvo un romance de 3 meses, un romance poco conocido con Leticia. Habían tenido un flirt durante 3 meses, habían sido novietes. Sí. Y yo creo que ha sido Quitín el que presentó a Leticia y a Felipe. En la época en que se conocieron, los dos, tanto Felipe como Leticia, tenían otras parejas fijas. Recordemos que Felipe estaba con Eva Sanum, esta modelo tan mal vista aquí por la aristocracia española, y Leticia, pues como era una señora divorciada y una señora particular, pues estaba viviendo con un compañero suyo, con David Tejera, y los dos pudieron, gracias a estas relaciones, pudieron llevar tan en secreto su relación hasta el punto de que no lo sabía absolutamente nadie. Bueno, a ver, esto de que no lo sabía nadie también es un poco leyenda, porque realmente los servicios secretos estaban al cabo de la calle. Pensad que don Felipe llevaba seguridad, las chicas que salen con él de una forma más o menos fija también sufrían, tenían vigilancia. Recordemos el caso de Isabel Sartorius, y desde luego los servicios secretos españoles sabían perfectamente que don Felipe y doña Leticia se estaban viendo desde bastante antes de lo que nosotros sabemos, por lo menos desde el año 2001. Pero es cierto que se formalizó, que al final Felipe habló con sus padres cuando vio que la cosa iba bien y que Leticia decía que sí, porque en ese caso fue Leticia la que se... Si tienes entre 35 Bueno, un 50... segundito, saltamos el anuncio y vamos a ver exactamente qué es lo que nos cuenta, qué es lo que hay detrás de este conocimiento entre ellos. Porque ella no quería, era una chica libre, había estado en México, había tenido algún día hablaremos de las aventuras de Leticia de soltera, que era una chica pues espabilada, que le encantaba viajar, conocer gente, y entonces, fue ella la que se resistió porque no se veía en el ambiente encorsetado de Palacio. Ella era republicana, además, entonces le costó mucho darle el sí a Felipe, pero Felipe tenía 34 años, la prensa ya decía que se tenía que casar, que se... Sí, yo recuerdo aquellos momentos que era una presión, que si tiene no sé cuántos años, luego entre que se... Claro, porque esto no es como lo que hacemos ahora, que primero tenemos los hijos y luego nos casamos. No, primero tenía que pasar por el altar, luego tenían que tener los hijos lo antes posible. El hecho de que haya sido un padre tan tardío ha hecho que solamente tuviera 2 hijos, 2 hijas en este caso, y que no pudiera buscar un tercero porque ya se le hacía muy tarde. Sobre todo la reina Leticia, que aquí lo que importa por el tema de la barriga, ¿no? Del embarazo, ¿no? Sería muy ridículo que Felipe fuera con una chica por tema ya de la edad, claro. Joven, con una princesa joven. La prensa monárquica empezó a decir, que su padre su edad ya llevaba 12 años casado y que tenía que dar un heredero a la corona, y al final pues Felipe fue a hablar con sus padres y dijo esa frase de célebre de o Leticia o nada, o Leticia lo dejó todo. Entonces los padres pues dijeron que sí, que adelante, y ahí estuvieron unos cuantos meses, que los únicos que lo sabían eran los padres de Felipe. Bueno, yo no sé si los padres de doña Leticia lo sabían. La que no lo sabía desde luego era su abuela. Su abuela lo ha contado a muchas amigas suyas en Asturias, que me lo han contado a mí. La abuela sabía que su nieta salía con un chico, entonces siempre decía, ¿y cuándo me lo vas a presentar? No, abuela, que es muy complicado. No, abuela, que es muy complicado. Y al final un día, pues en septiembre, en el mes de septiembre de 2003, llamó por teléfono y le dijo, abuela, que vamos a ir a verte mi chico y yo. Entonces la abuela con su hermana, que eran 2 señoras muy conocidas de Oviedo, salieron a la puerta para recibir a su nieta y vieron con gran asombro que salía un coche, aparecía un coche negro, que ya decía un coche de muertos, un coche negro con 3 delanteros
delante, 3 detrás, bajaban unos señores con pinganillo y tal, y de repente salió su nieta corriendo, y detrás uno de esos señores altos, la abuela la abrazó y le dijo, bueno, pero ¿qué pasa, Leticia? Porque no entendía nada. Dice, no, bueno, es que este es mi chico. Y claro, ante su asombro, ante el asombro de la abuela, dijo, pero si es el Principito, porque ellos le llamaban el Principito en la familia. Y ahí hay un detalle, por cierto, una anécdota muy curiosa que quizá os divierte, que cuando entraron en la casita que tenía, ¿no? Pues la abuela, que es era una señora muy educada, pues dijo, bueno, ¿qué quieres tomar, Felipe? Y él dijo, una Coca-Cola. Y entonces ella dijo, espera que te la traigo. Y Leticia dijo, no, déjalo, que vaya a buscarlo él. Y entonces dice que estaban ahí en el comedor y que oyeron cómo se abría y se cerraba la nevera varias veces. Y Leticia le dijo a la abuela, le explicó, dijo, no, es que claro, como no está acostumbrado a hacer nada él de motu propio, yo le estoy educando y ahora, claro, hasta le hace gracia ver cómo se abre y cómo se cierran las neveras. Madre mía. Bueno, a mí es una anécdota que me parece muy graciosa. Bueno, pues nosotros nos enteramos, hubo un comunicado oficial en el año, esto sí que lo tengo apuntado porque no quiero equivocarme, ya os advertí el otro día que no quería cometer más errores. El 2 de noviembre de 2003, era un sábado, hubo un comunicado oficial, nos quedamos todos los periodistas, bueno, luego había muchos periodistas que decían que ya lo sabían, pero desde luego, pues ya el lo típico. 99,9% de los periodistas no lo sabíamos. Nos quedamos alucinados, nos ofrecieron una versión de la biografía de Leticia totalmente edulcorada, ¿no? Explicando que era la mejor periodista de su generación, que venía de una saga de periodistas, que, bueno, sí que estaba divorciada, claro, esto no tuvieron más remedio que decirlo, pero sí es cierto que bueno, que la verdad es que la biografía de doña Leticia era había sido un poco retocada, bueno, como me parece que es lógico, luego se vio viendo que todo esto pues tampoco era tan verdad. Y bueno, y ahí empezó pues el momento frenético de los preparativos de la boda. Primero se puso cerco, claro, cuando se supo quién era doña Leticia, se puso cerca a su casa, fotografías, periodistas, incluso el padre intervino por la noche en un programa de televisión. Es la única vez que Jesús Ortiz ha hablado en un programa de televisión. La familia de Leticia, la verdad es que ha sido siempre muy discreta, tanto el padre como la madre. Y ahí empezaron los preparativos de boda. De momento dijeron que Leticia se iba a vivir a una ala de invitados de Zarzuela, precisamente para huir de todo el acoso de los periodistas. Bueno, esto era una tontería, un toque más de intentar, no entiendo por qué, de intentar mentir o ocultar el hecho de que estaban compartiendo habitación y estaban compartiendo vida prácticamente desde hacía 3 años. Es que me parece absurdo. Evidentemente, el rey Felipe, en su momento príncipe, con las novias que tuvo, evidentemente, pues tenía que mantener relaciones, ¿no? O sea, presentarla en sociedad sin haberte besado con ella siquiera o haber tenido algún acto íntimo, me parece algo absurdo, ¿no? No, o sea, que increíble. Esto de la ala de huéspedes, porque estuvieron compartiendo la casa del príncipe, la misma en la que vivirían después de casados. Y entonces allí, pues Leticia dejó su trabajo, que era lo que más le gustaba del mundo, tuvo que hacer este sacrificio, pero bueno, la verdad es que estaban muy enamorados y entonces ella empezó ya con mucha ilusión a preparar la boda. Y allí se encontró con ese muro infranqueable que es el staff de Zarzuela, ¿no? Cuando ella intentaba dar alguna idea o decir algo, pues le decían, no, señora, esto no se hace así, esto... No, bueno, para empezar, ella no quería que la llamaran señora, decía, llámame Leticia, no, la tenemos que llamar señora porque el tratamiento es señora. Bueno, pues yo también les llamaré señor. No, usted, a nosotros, la señora nos puede llamar de tú, nos tiene que llamar de tú, porque esto es la característica típica de los Borbones, de la familia real, que llaman de tú a todo el mundo, pero nosotros a ellos siempre los tenemos que llamar de señor o de majestad o de alteza o de tratamiento que les conviene. Bueno, el protocolo, ¿no? Yo, sinceramente, yo me saltaría el protocolo. Si yo los quiero que me tuteen, me tutean. Responde. Entonces ella pues hacía listas, le dijeron haga listas. La pobre, pues las listas que hacía no servían para nada porque no tenían en cuenta nunca su forma de pensar. Le daban clases pues de protocolo, de inglés, de historia, eso sí, estaba todo el día ocupadísima. Y luego, por otra parte, pues bueno, también tuvieron que redactar unas capitulaciones no prematrimoniales, que por cierto ella lo hizo ayudada por su primo, que era abogado, y le decían, no, si vas a quedar mejor que Lady Di, vas a quedar mejor que Lady Di. Le quedaba, si se divorciaban, pues le quedaba una casa de verano, y luego tenía una casa de invierno, tenía una cantidad muy fuerte al mes de dinero, pero bueno, lo más triste era que los futuros hijos, si se separaban, se tenían que quedar con el padre. Pero Sí, bueno, eso sabemos que era así. Evidentemente no íbamos a estar yendo en la prensa a visitar a la reina Leticia, yo qué sé, en otra ciudad y ella con las niñas, ¿no? Pues aquí, evidentemente, esto es un contrato totalmente fuera de lugar, ¿no? Fuera de lo común. Primo abogado ya le dijo, esta cláusula no te preocupes porque es una cláusula ilegal y en su momento se puede anular. Bueno, de todas formas, Leticia y Felipe estaban muy enamorados y desde luego no pensaban separarse hasta el punto de que ella... Bueno, ya da igual, ya, o sea, ya con 17 años la chica ya es absurdo, ya cuando nos demos cuenta ya en cuestión de pocos meses ya son adultas las dos, con lo cual problema de ese sentido no lo van a tener, o sea, ya ellas como adultas pueden hacer lo que quieran. Otra cosa es que
estén forzadas por la Casa Real a hacer ciertas cosas, pero en un hipotético divorcio en el futuro ya ellas pueden hacer lo que quieran, quedar con la madre. Otra cosa es que no se haga. Pero sería más por tema de Casa Real, más que propiamente de las propias hijas que no quieren estar con ella. Le advirtió, le dijo que sepas que yo no voy a aguantar lo que ha aguantado tu madre, ¿eh? Y Felipe le dijo, bueno, no te preocupes porque yo no soy como mi padre y desde luego a las pruebas nos remitimos. Wow. Bueno, pues lo último que le quedaba a ella como de, así como propio, como de personal, ¿no? Para hacer, pues era la elección de su traje de novia, que es algo que creo que todas las novias lo pueden hacer. Entonces, claro, había cábalas, había quién lo hará, quién tendrá la suficiente categoría, quién será representativo, a quién se lo encargamos para que no se enfaden los otros. Y yo ahí tengo que apuntarme un tanto, perdonadme que de vez en cuando tenga que hacer estas cosas, pero bueno, claro, como soy periodista desde hace tantos años informando de estos temas, pues bueno, alguna vez tendré yo también una participación en los temas de los que hablo. Y en este caso, pues yo por casualidad, aquí en Barcelona, por un amigo, como te enteras casi siempre de las exclusivas, otro día contaré otra también, que también conté, que también la supe a través de, no de un amigo, sino incluso de una prima mía. Bueno, pues entonces me contó un amigo, me dijo, oye, que tengo un amigo que es escolta aquí en Barcelona, que trabaja en las Fuerzas de Seguridad del Estado y que está haciendo guardia en la casa de Pertegaz, en la Diagonal, en el estudio, en el taller de Pertegaz, del modisto Pertegaz en la Diagonal. Y yo dije, tate, aquí hay tomate, ¿no? Dije, bueno, pues esto quiere decir que Leticia se está probando su traje de novia, y yo di la exclusiva esa noche en un programa de televisión con Jerry González en el que trabajaba. Entonces, bueno, a mí me contaron, luego la casa Pertegaz, las hermanas de Pertegaz se enfadaron un poquito conmigo, me dijeron que no era verdad, pero a mí me contaron que ella hizo modificar bastante el patrón original del traje de novia porque quería que el cuello... A ver, mira, si ya sabemos que de por sí las mujeres en general que son muy quisquillosas para el tema de la boda, de que lo quieren así asado, que es lógico, lo veo lógico, normal, ¿no? En concreto la reina Leticia, que sabemos que es aún más quisquillosa de la cuenta, me creo totalmente que modificará el traje por todos lados, totalmente. Fuera de una manera, que el estilo fuera de otra. Lo que sí es cierto es que ya, como casi todas las novias, se adelgazó muchísimo, se tuvo que retocar muchísimas veces el patrón del traje, entonces ella venía... Si es que ella ya estaba delgada y encima en aquel momento recuerdo que se quedó extremadamente delgada yo creo por el tema de estrés, tema de... Claro, al final te está cambiando la vida, has pasado de ser una periodista que es que nadie la conocía ni por la calle, pese a que estaba en televisión española y demás, a de repente, ¿no?, encontrarse con todo ese pastel, ¿no? En esa época venía a Barcelona y comía con su cuñada, la infanta Cristina, con la que se llevaba muy bien. Se llevaba tan bien, por cierto, que el anillo de prometida se lo fue a buscar, lo encargó Felipe en Suárez, en la joyería Suárez de Madrid, que también tiene joyería aquí en Barcelona, y entonces lo fue a buscar Iñaki Urdangarín aquí a Barcelona, la joyería de aquí de Barcelona. Y pasó una cosa curiosa con este anillo, que resulta que Iñaki Urdangarín fue acompañado por su... Segundito, estamos en el anuncio y vamos a ver este final de vídeo. Por su socio, ¿no? Por Diego Torres, fueron los dos, y a la hora de pagar, pagaron con la tarjeta de unos de la empresa luego que fue juicio y que, bueno, fue condenado. ¡Madre mía! Con la tarjeta de Iñaki Urdangarín del caso no se pagó ese anillo. ¡Ostras! Que estuvo incluso en prisión. Entonces pagaron con ese dinero ilícito este anillo, y lo curioso ¡Madre es que mía! no lo ha vuelto a lucir nunca más. Cuando pasó todo el caso Nos, cuando se sentó su cuñada y su cuñado en el banquillo... Claro, lógico, ¿no? Lógico, está claro. Condenó a Iñaki por el enriquecimiento ilícito. Si no se supiera todavía, pero sabiéndolo... Y esa esta empresa, ella dejó de utilizarlo, y la pobre, pues la verdad es que no la ha podido utilizar nunca más. Bueno, el caso es que iba a comer con la infanta Cristina cuando venía aquí a Barcelona, entonces, bueno, pues hacían todo el traje, bueno, pues fue lo único en ese momento que pudo decidir. Ella tuvo un gran disgusto porque a la hora de preparar el... Bueno, un día dedicaré todo un vídeo a la boda, ¿no?, y a la posboda, porque también es muy interesante. Solamente os diré que en los preparativos ella se llevó un gran disgusto porque lo normal es que ella entrara con su padre, como así ocurrió, que Felipe entrara con su madre, como así ocurrió, y lo normal es que el rey entrara con la madre de la novia. Entonces le dijeron, oye, no, que hay mucha diferencia de estatura y lo que va a hacer el rey es entrar con su hermana. Entonces era un protocolo absurdo, ya no te digo para un protocolo real, sino un protocolo absurdo para cualquier boda, porque entró, sin venir a cuento, entró pues don Juan Carlos con su hermana en lugar de con la madre de la novia, y para eso, bueno, pues claro, eso para Leticia, pues la verdad es que fue un agravio tremendo. Se cayó, ¿no? También se tuvo que callar que no le pareció bien que su viaje de novio se lo organizara la princesa Corina, ¿no? Esto tampoco le pareció bien y se lo dijo. Es que son cosas que no tienen sentido. A Felipe, y Felipe, bueno, y cuando le dijo, no, bueno, es que nosotros teóricamente no sabemos quién, creemos que es una amiga
de papá, no sabemos nada de toda esta historia. O sea, que Felipe de las aventuras de su padre, la verdad es que sabía poco. Bueno, pues es muy curioso, solamente os dejaré una pincelada de la boda de Leticia, que resulta que cubrió esta boda para la prensa italiana, casualmente la cubrió Olguiña de Rovilán, la condesa, que había sido la primera amante conocida de don Juan Carlos, que luego se hizo periodista y trabajó para la revista Oggi y para otras revistas italianas. Entonces cubrió la boda con una malevolencia increíble y ella se fijó solamente en el rostro de su primer amor, ¿no? De Juan Carlos, con el que había estado 4 años, o sea que lo conocía bastante, y dijo una frase que yo la verdad es que la he recordado siempre: pocas veces he visto un hombre más desgraciado que Juanito. Madre mía, bueno, acaba aquí el fragmento hasta que salten los anuncios. La verdad que me quedo con la primera cosa que dijo en los 2 primeros minutos. Esa amenaza a los reyes, a sus padres, por parte del príncipe Felipe en aquel entonces, diciéndole: o Leticia o me voy, o me caso con ella o me voy, o ella o yo. Claro, ahí entiendo que al rey Juan Carlos dice: se va a acabar aquí la monarquía, no puede ser, te casas con quien quiera, que la vamos a hacer. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.